que tiene una importancia vital para los diagnósticos. Hemos visto el aspirado médula, hemos visto la biopsia. Hasta ahí. Los demás ya son competencia del especialista. Para ustedes, hasta ahí. Vamos a analizar la morfología normal primero para ver la patológica de sangre, sobre todo en sangre periférica. Y vamos a observar qué repercusión tienen estas alteraciones en el organismo. Esta sangrecita se centrifuga y se separa. Plasma de elementos jóvenes. Este pequeño cuadrito son leucocitos y plaquetas porque son pocas las células. En cambio, los eritrocitos son los más abundantes. Y cuando tenemos, en realidad es esto, cuando tenemos esto, porque estamos frente a una disminución de la concentración de hemoglobina y hematocrito. Por lo tanto, anemia. Nefrosis de sangre periférica, y hemos visto cómo se hace nefrosis de sangre periférica. Hemos visto que nos sirve para observar la morfología, la estructura, el número, la concentración de células por campo. No lo hacen ustedes, lo hace el laboratorio. Y el Pulter, que es el que chupa a través de esa hojita, medios de sangre, y con eso tenemos toda la información necesaria rapidito, veloz, en minutos. El problema que estoy teniendo yo en el hospital es que los médicos están gritando, porque ahora se está mandando esto. Los médicos, la mayoría no saben inglés. Por eso les he dado a ustedes la hojita para que se vayan familiarizándose, porque de aquí en adelante va a ser así. Se están cambiando la metodología de entregar el laboratorio a los médicos. ¿Por qué? Porque se ha visto que los médicos se rigen a lo que dice un examen. Ustedes van a aprender a deducir esto. Y ahí está. Les había dicho la parte blanca, la parte roja y las plaquetitas. Entonces, eso tiene que entrar en su cabeza. Para saber, primero, qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que estoy analizando, primero vamos a ver qué es lo normal. Hemos dicho que los eritrocitos son las células más abundantes. Por lo tanto, tienen un valor incalculable para diagnóstico. Pero yo me tengo que basar en cosas básicas para poderla analizar. Entonces, si yo sé que mi eritrocito es un disco, porque es un disco bicóncavo, que tiene un tamaño específico de diámetro 7.5 a 8 micras, que visto de perfil tiene una zona central de 1.5 micras y la parte más gordita de 2.5 micras, sé que esto es un normocito. Este normocito tiene una cantidad de líquidos, ustedes quieren, dentro de su membrana, que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina se valora por el volumen, porque es líquido. Volumen, tiene un volumen. Y tiene una cantidad específica por ese volumen de hierro. Para eso tiene un color específico. Entonces, para determinar eso, yo tengo el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio, que son las que me van a dar la orientación de qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Entonces, esto es una microfotografía de un prótesis de sangre periférica. Así se los ve en las láminas. Entonces, se hace un recuento del número de acuerdo, eso lo hacemos bien sobre, de acuerdo a los campos que ellos tengan. Y en los mismos campos buscan de igual manera los leucocitos y las plaquetas. Entonces, mis índices hematimétricos me ayudan. Volumen corpuscular medio, tamaño. Hemoglobina corpuscular media, color. Entonces, si yo tengo un normocito, tengo un volumen que es de 80 a 100 centímetros y un color de acuerdo a mi concentración de hierro, 26 a 32 picogramos. Por debajo de eso, microcito, por encima, macrocito. Obviamente con la variación en el volumen y
la cantidad de hierro. Entonces ustedes ven aquí una cosa chiquitita, este es un microcito, este es un normocito, este es un macrocito, este es un macrocito, y aquí tenemos a los leucocitos. ¿Cuándo vamos a ver macrocitos? Les había dicho, cuando estamos frente a un déficit de B12 y ácido fólico. Si mi paciente no tiene déficit de B12 y ácido fólico, mi siguiente patología en el pensamiento tiene que ser ¿qué? Hepatopatía. Hepatopatía o nefropatía. ¿Por qué? Porque son las dos macrocíticas. Lo vamos a ver en detalle. Simplemente a grandes rasgos. Recuerda, ahí tenemos lo mismo, tenemos los normocitos, estos son los normocitos que son normocrómico, hipercrómico, hipocrómico, macrocítico, normocítico e hipercrómico. Depende de la patología que está cursando el paciente. Esto me lo va a mostrar mi plaquita. Ustedes se fijan, esta celulita, esta se ve mucho más delgadita, su centro pálido es mucho más intenso. Entonces, esto es un hipocrómico. Por el contrario, ¿ven esto? Es un hipercrómico. Entonces, no es difícil distinguirlos en una plaquita, en un frotis. Lo mismo aquí, este es un normocito, que no tiene centro pálido. Entonces, teniendo en cuenta de que existe toda una fase de diferenciación y de maduración de todas las líneas celulares, roja, blanca y plaquetaria, sabemos que existen células inmaduras que están en médula y que pasan a sangre periférica para terminar de madurar. Estas se llaman reticulocitos. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una cantidad específica, un rango normal de reticulocitos en sangre periférica que es de 2 a 5%, no denota patología, no existe patología, eso es normal. Lo anormal es que haya mayor cantidad de reticulocitos en sangre periférica y que encima haya un aumento del tamaño de eritrocitos, que ya son los eritrocitos más maduros, los viejitos. Esa diferencia de tamaños se llama anisocitosis. Y anisocitosis igual patología. Pues no se puede mantener a raya esta situación. Y eso viene en su frotis periférica. Entonces, cuando yo voy a hablar de una anisocitosis, cuando tengo principalmente déficit de hierro, déficit de ácido fólico, déficit de B12, déficit de factor intrínseco. Básicamente es un déficit vitamínico. Y eso se asocia a mis índices matemáticos. Porque voy a ver microcitos y voy a ver macrocitos. Por lo tanto, patología. ¿Queda claro lo que es la anisocitosis? Anisocitosis no se marca en sangre periférica cuando está dentro de su rango. Anisocitosis es cuando está fuera de rango. Doutor, Bien. pode ocorrer anisocitose por la altura? ¿Perdón? Pode ocorrer uma anisocitose por conta da altura? No. En la altura no puedes tener anisocitosis. La anisocitosis es por déficit de. Está bem. Entonces, cuando nosotros tenemos en claro cómo es la estructura normal del eritrocito, cuando nosotros vemos en sangre periférica esto que ustedes están viendo acá, que son las alteraciones morfológicas, hablamos de poiquilocitosis. Y las alteraciones morfológicas, digamos las más frecuentes, porque no son todas del mundo, son estas. Tenemos acá el eritrocito normal, con sus características y sus dimensiones que ya hemos establecido. Acá tenemos al esferocito, a diferencia
diferencia del eritrocito normal, el esterocito no tiene ese centro pálido, es una bolita, es una esfera. Acá tenemos al copalecito, tenemos al colocito, al acantocito, al equinocito, esquistocito, dacriocito, al trepanocito. Este es el fenómeno Rulox. ¿Dónde van a ver ustedes este tipo de alteraciones? Principalmente en hemólisis, en anemias hemolíticas. Algunas son específicas de cierto tipo de patologías. Por ejemplo, el efecto Rulox van a ver cuando no es patológico en el embarazo. Y van a ver el efecto Rulox en las leucemias. Entonces, existen ciertas patologías que tienen ciertos tipos de alteraciones estructurales. Por ejemplo, el esterocito se debe a que el eritrocito ha perdido la estructura flexible de su membrana. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración genética que ha evitado que se forme una proteína que le permite la flexibilidad. De la misma manera, el trepanocito es el reemplazo de una base nitrogenada que es reemplazada por otra. Por lo tanto, la proteína estructural es diferente, pierde la flexibilidad de la membrana. Por lo tanto, son características de la mayoría de las anemias hemolíticas. Pero eso lo vamos a ver con detalle. En patología, lo que me interesa es que ustedes sepan que esto, que se llama poiquilocitosis, es una alteración morfológica eritrocitaria. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada patología. Entonces, ya tenemos dos condiciones que tenemos que tener presente: la anisocitosis y la poiquilocitosis. Eso sí va a venir en su hemograma. Entonces, leemos eso inmediatamente. Si no es nuestra competencia, lo llevamos. Entonces, están las distintas alteraciones morfológicas. Repito, la mayoría se presentan en las anemias hemolíticas, autoinmunes, posttransfusionales, o puede ser de origen mecánico, como vamos a ver más adelante, porque la colocación de una válvula, una prótesis, por ejemplo, condiciona una hemólisis. Entonces vamos a ver todas esas situaciones en su momento. Pero esto es poiquilocitosis. Acá tenemos un Neutrófilo. ¿qué es esto? Un leucocito. ¿Qué se llama ese leucocito? Neutrófilo polisegmentado. ¿Cuándo vemos un neutrófilo polisegmentado? En déficit de B12, básicamente. ¿Falta de qué, doctora? B12. B12 está. Entonces aquí tenemos inclusiones eritrocitarias. Esto lo vamos a ver, como les decía, en patologías específicas. Aquí tenemos células en diana, o porocitos, acantocitos. Esto, por ejemplo, ustedes ven acá que es más intensamente teñido, se llama anilla del Tabor. Eso también tiene una repercusión patológica especificada. Vamos a ver el anillo del Tabor, la anemia sideroclástica. Los leucocitos. Habíamos visto que los leucocitos son 5 diferentes tipos de células en orden de número: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. No en importancia en número de permanencia en sangre periférica. Nuestros neutrófilos, primera línea de defensa, son los soldaditos, los que van a la guerra, son los primeros en llegar. Luego tenemos a los linfocitos, que representan nuestro sistema inmunológico. Son los presentadores y los formadores de antígenos y formadores de anticuerpos. Luego tenemos a los monocitos, finalmente los eosinófilos, aquí están los eosinófilos, y finalmente los basófilos. Los eosinófilos, habíamos dicho, en respuesta a una parasitemia o en respuesta a las hipersensibilidades de cualquier índole. Y acá tenemos este, ¿ves? Y también estos son recuentos por campos de acuerdo a lo que ve mi laboratorista. Aquí está mi segmentado.
polisegmentado en este caso. Ahí está mi callado. Cuando había un callado en sangre periférica, habíamos dicho sepsis. En los procesos infecciosos comunes y corrientes no hay callados. Callados solamente cuando es un proceso infeccioso importante, sepsis. Mi eosinófilo, mi basófilo, mi monocito y mi linfocito, todas estas son microfotografías. Entonces, cuando ustedes ven a microfotografías, los ven así. Y ahí está, ¿no? Y tienen ese aspecto, esas tinciones, porque son sometidos a dos tipos de tinciones, básicos y ácidos. Los neutrófilos evidentemente no tienen, por eso se llaman neutrófilos, pero tienen ese puntillado porque sí, sus gránulos citoplasmáticos contienen enzimas. Estas enzimas son proteínas y las proteínas captan las tinciones básicas. Y finalmente mis plaquetas, que son fragmentos de una célula, no son células, son fragmentos del citoplasma de los megacarocitos. Y estos intervienen en, primero, la hemostasia y luego en la coagulación. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, todos estos aspectos importantes que les he mencionado nos permiten a nosotros ver la repercusión en el paciente, en el sistema. Entonces, nosotros vamos a corroborar lo que tenemos con lo que vemos y con lo que nos dicen nuestros pacientes. Mi caso clínico, mi examen físico y mis estudios complementarios. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, talasemias. Por ejemplo, esto es una anemia neutropénica, esta es una intoxicación por plomo, esta también es una anemia, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las manifestaciones típicas de cada tipo de patología. Y nos va a permitir resolver un caso. Ustedes fijan acá, paciente de 28 años que consulta por debilidad y mareos. Anemia. Debilidad y mareos, 28 años, es lo primero que tengo que pensar. Anemia. Embarazo. Eso es lo primero que tengo que pensar. Entonces, ya tengo una patología en mente. Luego dice, refiere menstruaciones abundantes. No está embarazada. Eso no quiere decir que no deba confirmar que está embarazada. Tengo la obligación de pedir THCG. A la exploración física, solo palidez y una biometría hemática con una hemoglobina de 8.5. Asociado a eso, tenemos volumen corpuscular medio bajo, una hemoglobina corpuscular media dentro de lo normal. Entonces, conclusión, ¿qué tiene mi paciente? Una anemia microcítica. Una anemia, sí. ¿Cuál podría ser la causa de esa microcitosis? La menstruación abundante. Está perdiendo mucho hierro. No sería una anemia hemorrágica. Las hemorrágicas no son microcíticas. Las hemorrágicas son normocíticas. Es porque el volumen corpuscular medio está bajo, es de 80 hasta 100, pero está en 70. Pero tiene una concentración de hemoglobina normal. No les es tan fácil. Vamos a aprender, no se preocupen, estamos yendo por pasos. Solamente les estoy mostrando que las cosas no siempre son lo que parecen. Segundo caso, niño de 6 años. Niño de 6 años. Consulta por debilidad, fiebre y dolorosa. A la exploración física se observa palidez y se palpa en el bolo inferior del vaso. Normalmente debe palparse el vaso. No se palpa el vaso. Entonces, se hace su biometría, tiene una hemoglobina de 6.5, volumen corpuscular medio de 85, leucocitos 10.000, plaquetas 95. No les voy a decir que le diagnóstico porque todavía no. Pero cuando tengo un niño con una anemia, lo primero que yo tengo que pensar es en una talasemia, porque es propio de los niños. No les voy a decir que los adultos no tienen, claro que tienen.
pero es mucho menos frecuente el diagnóstico en los adultos que en los niños. Tenemos otro caso clínico, paciente de 64, varón, que consulta al servicio de urgencia por adinemia, fatiga, palpitaciones de más o menos 2 meses. Palpitaciones, malestar general, hasta una intoxicación por alimentos se puede presentar. La clínica les va a dar una idea. El examen clínico les va a orientar a algo más específico y lo que les va a confirmar su diagnóstico son sus exámenes complementarios. Entonces, dice que viene exacerbándose y haciéndose mucho más intolerables los últimos días. Además, disnea de esfuerzo, al examen físico se encuentra pálido, taquicárdico, frecuencia cardíaca de 90 por minuto y un soplo pansistólico de tipo funcional. Listo. Pues lo primero que ustedes van a pensar. ¿Cierto? No hay antecedentes de importancia. Tiene ningún antecedente. Faltan datos, evidentemente, hay que ver peso, talla, porque esas cosas, si el paciente tiene obesidad, esas cosas complementan, pero esto es a grandes rasgos que estamos viendo. Entonces, el cuadro hemático, glóbulos rojos, ¿qué les he dicho los glóbulos rojos? Ni los tomen en cuenta. Entonces nos vamos a lo que nos interesa. Hemoglobina 4.5, hematocrito 14, leucocitos 7.5, los polimorfonucleares, que son los neutrófilos 65, linfocitos 25, monocitos 10. No hay alteración. O bien alteración en los granos. No hay alteración en los granos. Entonces mi problema es este. Mi hemoglobina. Y mis plaquetas están altos. Están elevadas. Entonces, tengo patología. Tengo que tomar en cuenta el laboratorio de este paciente. Primero que está con una anemia y luego está con una trombocitosis. Entonces, tengo que examinar más en profundidad. Vamos a ver a qué se debe esto. Conclusión de la primera parte. Hemos observado que existen muchas variaciones estructurales y funcionales de los elementos formes que nos van a permitir hacer diagnósticos. Y vamos a determinar la clínica. Entonces, la clínica de su paciente es determinante de sus diagnósticos. Por eso, tienen que preguntar todo lo que se les ocurra preguntar. Todas las posibilidades, cuándo, cómo, dónde, con qué aumenta, con qué disminuye, si ha tomado medicamentos, si alguna vez ha tenido un accidente, si alguna vez ha recibido radiación, si alguna vez ha tenido una transfusión, todo tiene que preguntar, porque todos esos detalles tienen relevancia en el momento de ese diagnóstico. Entonces, se relaciona con el grado de alteración. A mayor alteración, mayor compromiso. Aunque van a haber pacientes que se están muriendo y su laboratorio es una maravilla. Y van a haber pacientes que están frescos como una lechuga que tienen desastrosos laboratorios. También son extremos. Sí, los van a ver. Vamos a entrar a lo que es hematopoiesis. Esta parte ya la hemos visto. La vamos a volver a repartir. No dice la enfermedad de los casos clínicos. Sí, claro. En este caso, para ustedes, esta paciente tiene una deficiencia de hierro por el tiempo de hemorragia. Tiene una microcitosis por déficit de hierro. Este pacientito tiene una talasemia y este pacientito tiene un tumor renal. ¿Qué les he dicho? Cuando ustedes tienen una anemia en un varón, o es hemorragia o es tumoral. No hay otra alternativa. Por eso tienen que, esto es importante que tengan en su mente, edad y sexo de su paciente. De 60 para arriba, de 50 para arriba, yo tengo que tomar en cuenta una posibilidad. Estos son casos clínicos bien someros. Les voy a dar casos clínicos reales, ahí les voy a poner a meditar. Así que no nos preocupen. Este paciente tiene un tumor renal. Entonces, habíamos
visto que el hueso tiene una parte sólida, que es la estructura, y la médula, que es de donde vienen las distintas líneas. Y como tienen vasos nutricios, es a través de estos vasos que las células formadas en médula pasan a sangre. Porque si no, ¿cómo se imaginaban que pasaba las distintas células de sangre? Perfecto, brincando. No, es a través de los vasos nutricios. Por los vasos nutricios se liberan las células. Entonces ahí está, esto es una biopsia porque tiene trabéculas y esto es una espiral. Estas son células propias de la biopsia porque tienen adipocitos. Mamacita, no sé cómo ves, aquí. Entonces, células adiposas, por lo tanto esto es una biopsia. Nichos, ya hemos visto cómo los podemos distinguir. Las células blancas, ¿cuál es su característica principal? Citoplasma. Tienen citoplasma. Entonces, ¿dónde están las blancas? Aquí está la blanca. Nicho de leucocitos. De los eritrocitos, puro núcleo. Y plaquetas grandes. Entonces, ahí, ¿no? Ahí están los nichos de células leucocitarias. Aquí está, esta es una línea, esta es de la línea eritrocitaria. Habíamos dicho que los 2 primeros meses sapopitelina. A partir del segundo mes y medio va a empezar mi vaso, mi hígado y mi médula a formar. Hasta más o menos, si ustedes se fijan, hasta el 6º mes de gestación. A partir de ahí es solo médula ósea. A partir del nacimiento, huesos largos. Y más o menos a partir de los 30 años, huesos planos. Ilíaco, esternón, costillas y vértebras. Los tipos celulares, totipotenciales, las células más importantes, las que generan un ser humano completo. Las pluripotenciales, varios tipos de tejidos. Las multipotenciales, varias líneas celulares. Y las unipotenciales, un solo tipo de células. Con capacidad cada una de autorrenovarse y de diferenciarse. Se diferencian de acuerdo a los estímulos y al requerimiento del paciente. Están las células totipotenciales, que van a convertirse o diferenciarse, más bien dicho, en una blastocista, con una capa externa de células unipotenciales y una capa interna de células multipotenciales que me van a generar el ectodermo, mesodermo, endodermo. Por lo tanto, mis células sanguíneas van a salir del mesodermo. Lo mismo, lo que les decía, ¿de dónde obtenemos? Del cordón umbilical. Mi hematopoiesis, a partir del hemocitoplasma, que se va a diferenciar en 2 tipos de células. Madre mieloide, madre linfóide. De la madre mieloide van a salir las progenitoras, las precursoras, que son los blastos, de cada línea celular. Del megacardioblasto, plaquetas. Del eritroblasto, eritrocito. Del mieloblasto, los granulocitos. Del monoblasto, el monocito. Y del linfoblasto, los linfocitos y las células natural killer. Ahí están las unidades formadoras de colonias, que son las progenitoras, y las precursoras, que son los blastos. Ahí explica mi compañera la confusión del múltiple. Sí, no es pluripotencial, es multipotencial. Yo he sido la que cometió el error y hasta el día de hoy no lo puedo corregir. No tengo tiempo. Entonces, esta es una célula madre multipotencial. Múltiples líneas celulares. Ahí tenemos lo mismo, el hemocitoblasto, pero estas ya tienen sus estimulantes. Las situaciones que van a obligar a generar las distintas líneas celulares. Si ustedes se fijan, más son interleuquinas. Nosotros producimos interleuquinas por requerimiento, porque las interleuquinas forman parte de las distintas reacciones químicas, pero hay
interleuquinas. El proceso inflamatorio, por ejemplo, es uno de los más importantes. Y el crecimiento, reemplazo celular. Esas son situaciones, condiciones normales que van a generar la diferenciación de las distintas líneas. Existen también, les había dicho, dos hormonas que son indispensables: la eritropoyetina para la línea eritroide y la trombopoyetina para la línea plaquetaria. Los leucocitos, ¿cuál es su principal estimulante? Patológico. Inflamación, infección. ¿Por qué? Porque eso obliga a que las células entren en intercambio constante. Y esto que tienen que tener en mente: todas las células que están en médula, todas las que están en sangre periférica y todas las que están en tejidos. Una célula fuera de su compartimiento significa patología. Células inmaduras en sangre periférica significa reactividad medular. Si tengo reticulocitos aumentados, significa que se están perdiendo muchos eritrocitos en sangre periférica. Por lo tanto, mi médula está botando células inmaduras. Igual, callados en sangre periférica significa patología, un aumento de la reactividad del médula. Pero si yo encuentro células que deben estar en tejido, que no están y se encuentran en sangre periférica, significa destrucción tisular. Por lo tanto, inmaduras en sangre periférica, patología. Altamente especializadas en sangre periférica, patología. Blastos en sangre periférica, cáncer. Así de claro. Entonces ahí están. Estas son células indiferenciadas, blastos. Este es de la línea leucocitaria y este es de la línea eritrocitaria. Porque esto va a estar reflejado, que es la poiquilocitosis en su hemograma. Poiquilocitosis igual patología. A veces les van a poner las células que están en sangre periférica, les van a decir drepanocitos, les van a decir ovalocitos, acantocitos, o les van a poner poiquilocitosis. Exactamente lo mismo. Ustedes ya saben que eso es patología. Ya habíamos visto esto, sobre todo el hemograma, que ha sido, en caso de alguien que le pedíamos el hemograma, y hemos visto que este paciente tenía una leucemia sin mucha clínica. Entonces, a prestarle atención a sus laboratorios. Es de rigor, protocolo. Ustedes le pidan laboratorio a todo paciente que llegue a su consulta. Esta vez me duele mi muela, perfecto, se hace un laboratorio para ver por qué le está doliendo su muela. Me duele mi cabello, perfecto, vamos a ver por qué le duele su cabello. Tienen obligación. Hay médicos que no piden un hemograma para nada. Están a ver qué tiene. Esto y esto, perfecto, tómese esto. A veces ni los miran. Eso es lo que ustedes no tienen que hacer. Ustedes tienen que prestarle atención al paciente. Mirar desde que entra a su consultorio. Ustedes ya van a ver que su paciente tiene alteraciones en la marcha, alteraciones en su comportamiento, alteraciones incluso hasta mentales. Sobre todo cuando están con una anemia severa, el paciente tiene comportamientos muy extraños. Y eso es lo que ustedes tienen que prestar atención. Y siempre, toda la vida pedir el hemograma, porque para ver el estado general del paciente yo tengo que ver su oxigenación, su azúcar, su riñón, su coagulación. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que necesito para valorar un paciente. Eso es de rigor, eso es obligatorio. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se le pasa? ¿Con qué valor? La gente hoy. Mentira.
Coca-Cola y Mentira. Laboratorialmente, ¿con qué valor la función hepática? fosfatasa alcalina. Mentira. No. Valor riñón, ¿cómo es? Les voy a demostrar cómo. Perfil hepático. No. Gente, como é como ¿Qué es bilirrubina, el tiempo de protrombina? ¿Qué es el tiempo de protrombina? Hasta alturas se tiene que saber. el tiempo de que se coagula. Mentira, no es el tiempo de coagulación, eso también. ¿Qué es la protrombina? Una de las cascadas de coagulación. Es una proteína que se genera únicamente en el hígado y se genera gracias a los procoagulantes cardiopendientes que se forman únicamente en el hígado, ¿no? En ningún otro lado. Así que si su hígado no funciona, su tiempo de protrombina va a estar prolongado. Esa es la función hepática. Si ustedes le dan vitamina K a ese paciente y no normaliza su tiempo de protrombina, están frente a una cirrosis hepática o una alteración del propio hepatociclo. No funciona el hígado. Punto. Sus bilirrubinas pueden estar elevadas cuando hay un lito encallado en la vía de drenaje. Sus bilirrubinas no les hacen diagnóstico. Sus transaminasas, toma un medicamento, por ejemplo, los que toman inhibidores de la aminoxidasa, los antiparkinsonianos, los anticonvulsivos, por ejemplo, todos esos elevan las transaminasas. Eso no les denota función hepática. La función hepática ustedes la van a valorar con el tiempo de protrombina. Y yo tengo que valorar mi creatinina, que me valora a grandes rasgos mi función renal. Entonces, cuando yo quiero valorar a una paciente, tengo que saber si está orinando bien, si está oxigenando bien, si está metabolizando bien. Entonces, esos son mis tres laboratorios de rigor. Y obviamente mi azúcar, ¿no? Porque el paciente está todo así, achicharronado y todo. ¿Por qué? Porque el glicemia puede estar alterado, puede tener una hiperglicemia, una hipoglicemia. Y eso me está ocasionando todo su malestar. Entonces, tengo que evaluar mi hemograma, ya les he dicho, velocidad de eritrosedimentación como reactante agudo. Mi hemograma más BES, eso tengo que valorar siempre. Mi glicemia, mi creatinina y mi PP. Eso es obligatorio, eso es rigor pedir a todo paciente. Y de donde obtengo mis células madre, mi cordón umbilical, que lo hemos discutido en detalles. Ok, no se duerman. Vamos a ver la eritropoiesis. No tengo tiempo y les voy a dar yo el tema. Tienen que ir leyendo mucho conmigo. Si no, no nos vamos a quedar cortitos en el avance en materia y a sus exámenes va a llegar el mes. No queremos, ¿ya? Vamos a ver lo que es la eritropoiesis, cuál es el objetivo. Vamos a ver la secuencia de diferenciación o maduración de la línea eritroide. Vamos a ver cuáles son las regulaciones que condicionan a su formación y vamos a ver la estructura general y las funciones de los eritrocitos. Entonces, ¿qué es la eritropoiesis? Es un proceso fisiológico normal que nos va a permitir mantener un número constante de eritrocitos circulantes, porque esto me va a reflejar la oxigenación tisular. Mi eritrocito vive 120 días, solo vive 120 días, pero hay eritrocitos que se van a perder en el camino, porque nosotros llamamos eritropoiesis ineficaz durante su maduración, su diferenciación. Vamos a ver esa parte. Pero estos eritrocitos maduros competentes jóvenes son los que van a permitir mi oxigenación. Entonces, si uno se daña, igualmente
médula va y lo reemplaza. Si varios se dañan, la médula va y lo reemplaza. Entonces, tiene que mantener un número constante. ¿Cuál es el inductor? De cualquier índole. ¿Cuándo vamos a tener hipoxia? Hemorragias, alteraciones pulmonares, EPOC o alteraciones renales. Entonces, la hipoxia es el principal inductor de la eritropoiesis a través de la maduración, es decir, acelera su maduración y su crecimiento. ¿Y quién interviene en eso? Citocina 3. Ese es su principal inductor, su citocina inductor. Ahí existen otros, por ejemplo, como los andrógenos, los esteroides, la tiroxina también, pero que su incidencia es mínima. ¿Cuál es el regulador? La eritropoietina. ¿Por qué? Porque la eritropoietina, ¿dónde se forma? ¿Qué parte del riñón? Riñón grande. En las células yuxtaglomerulares. ¿Y dónde están las células yuxtaglomerulares? Pegadas Ao lado a da la mácula densa. arteria aferente. Entonces, la arteria aferente dice a la máquina, está llegando a menor cantidad de oxígeno, está menor eritrocito circulando, inmediatamente da la orden para que se produzca la eritropoietina. Se produce eritropoietina y a través de la vía hematógena se va a ir a médula. Ahí es donde va a dar orden para que se formen grandes cantidades de eritrocitos. Entonces, hipoxia igual eritropoietina. Esta eritropoietina me va a ir a esta médula, a la célula stem cell, al hemocitoblasto. ¿Para qué? Para que este hemocitoblasto se diferencia en línea mieloide. Esta línea mieloide a la unidad formadora de brotes eritroides. Y este brote se convierta en un proteritrópico. Eso es lo que va a hacer mi eritropoietina. Va a ordenar a las células más indiferenciadas a comenzar a diferenciarse. Estos contienen, les he dicho, en su membrana receptores de superficie. Si yo tengo, por desgracia, una alteración genética que me obliga o que le obliga a la célula a no tener CDs en su superficie, mi paciente va a tener anemia de nacimiento. Son las anemias aplásticas. Entonces, los CDs son de vital importancia. El número de CDs en mis células inmaduras. En este caso, en mi célula, en mis brotes de células eritropoieticas. Mi unidad formadora de colonias, ahí es donde tiene su mayor repercusión. También para tener receptores para la transferrina. ¿Qué es la transferrina? Una proteína transportadora de hierro. Sí. Entonces, los CDs de mi brote formador de colonias tienen que tener receptores específicos para la eritropoietina y para la transferrina. Una vez que la transferrina y la eritropoietina estén unidos y los receptores van a ingresar dentro de la célula y esto les va a obligar a diferenciarse. O sea, que tener muy en cuenta. Ese es el CD71. Y las glicoforinas son otros receptores de superficie indispensables para la estructuración de las células siguientes. Y estas van a las células precursoras, que son los blastos, el proeritroplasma. Y finalmente, esto me va a permitir que se siga diferenciando hasta llegar al reticulocito y finalmente a mi eritrocito madre. Entonces, vamos a ver acá. Célula madre, y aquí están mis interleuquinas, mis estimulantes de colonias, así se llaman, estimulantes de colonias, que van a incidir sobre mi brote formador de colonias eritróficas. Aquí va a entrar mi eritropoietina sobre mi unidad formadora de colonias, que me va a generar mi proeritrópico.
vamos a ver que existen patologías que evitan que se produzca eritropoyetina. Más ahora. No caso de la eritropoyetina, ela é produzida nos rins, não? Perdón. A eritropoyetina, ela é produzida nos rins, Los riñones. funciones. Pero essa função só é produzida quando le falta oxígeno, não? Exacto. Pero también cuando hay un tumor, por ejemplo, renal, o cuando hay metástasis de un tumor al riñón, no se produce eritropoyetina o se produce en grandes cantidades. Em outro órgão. Es o va a un lado o va al otro lado. E isso, quando falta o oxígeno, ele manda sinal para a medula óssea para que produza os glóbulos rojos. Entonces, este proeritroblasto ya tiene que diferenciarse y está obligado a diferenciarse. Hasta aquí es por presencia de mis factores que me van a estimular la diferenciación. A partir de aquí ya es requerimiento de mi organismo. Si yo soy vegano, yo soy vegetariano y no me alimento bien, no consumo hierro, no hay hierro disponible. Si yo tengo patología inflamatoria de larga data, lupus, sarcoidosis, artritis, voy a producir interleuquinas en grandes cantidades. Interleuquinas, como vamos a ver más adelante, bloquean la absorción y la liberación de hierro. Voy a tener anemia. Entonces, cuando yo tengo una anemia, tengo que venir a rastrear a esta. Aquí arriba. A ver cómo está morfológicamente, si tiene receptores, no tiene receptores, si hay o no hay hierro, ya vamos a ver más adelante. Entonces, mi proeritroblasto se va a convertir en un eritroblasto basófilo. Mi proeritroblasto es una célula grande, con un núcleo grande, que ocupa más del 90% de la célula. Es una, no es rosadita como aquí, es una célula azul morada. ¿Por qué? Es básica. Y esta va a comenzar recién a cambiar de forma. Para convertirse en un eritroblasto basófilo, ya su núcleo se va a reducir, va a haber más citoplasma, y ya va a comenzar a haber un color distinto, ya no va a tener tanto de morado. Esta célula basófila se va a diferenciar en el eritroblasto policromatófilo. Este ya tiene una importancia. Wow, hasta a mí me ha dolido eso. Tiene una importancia vital, porque aquí va a comenzar a producirse la hemoglobina, va a comenzar la hemoglobinización. Esta célula ya es un citoplasma de color rosado y lila, es entre rosado y lila. Por eso se llama policromatófilo. Por eso les decía, los hematólogos ya no están queriendo sacar el hipercromático de la jerga, de la lectura del hemograma, porque la van a cambiar por policromatofilia, por esa relación que hay de diferentes colores. Entonces, ¿por qué esta célula tiene esa importancia? Porque comienza la hemoglobinización, comienza a producirse hemoglobina. Y para producirse hemoglobina necesitas receptores para el hierro. Es decir, necesita incorporar hierro dentro de la célula. Transferina. No, los receptores para las transferinas aquí y aquí. Estos son los receptores. Aquí ingresa el hierro, pero aquí comienza a metabolizarse. Aquí comienza a utilizarse en realidad el hierro. Aquí ingresa, pero aquí comienza a utilizarse el hierro. Por eso va a cambiar de color de ese lila que tenía a un color más rosado. Y a partir de aquí ya se va a diferenciar en un eritroblasto ortocromático, que ya es más rosado, y este va a comenzar a madurar. Hasta aquí es diferenciación, y a partir de aquí ya es maduración, porque ya está estructurada la célula. Aquí va a terminar de perder su núcleo en esta parte. Estos ya no tienen núcleo, tienen restos de citoplasma, restos de ARN, restos de los peroxisomas
estas pasan a sangre periférica para convertir, o no convertir, sino terminar de madurar a eritrocito o hematocrit. Entonces, ese es el proceso de diferenciación y este es el proceso de maduración. Maduración más o menos durante dos días, 2 a 3 días. Acá está 2 días en médula, al tercer día pasa a sangre periférica y ahí es donde termina el maduro. Ahora, cuando no puede madurar, no tiene ese periodo de 24 horas de maduración, aquí van a encontrar grandes cantidades de reticulocitos. ¿Ok? Porque esta médula está mandando a sus células más inmaduras para compensar la pérdida de los eritrocitos maduros. Una célula dá origem a 16 células, doutor? Sí. Entonces, ¿cuál es la parte de diferenciación y cuál es la parte de maduración? Es importante esto porque mi etapa de diferenciación dura más o menos 7 días. Más o menos 3 días es el tiempo en que se convierte un proeritroblasto en un eritrocito maduro. Más o menos 10 días. La mayor parte se lleva a cabo en Eu médula. sei que eu tenho um pouco mais de fora. Empezamos con la unidad formadora de colonias que va a convertirse en una que va a diferenciarse en un proeritroblasto. Que acá va a pegarse la transferrina al receptor de superficie y va a hacer que ingrese el hierro a la célula. El eritroblasto basófilo ya va a comenzar a generar una serie de reacciones químicas en la mitocondria, porque la hemoglobinización se lleva a cabo en la mitocondria, van a comenzar ya a formarse las distintas reacciones químicas y va a madurar al eritroblasto policromatófilo. Aquí es donde comienza la hemoglobinización, donde se lleva a cabo la mayor parte de hemoglobinización. Luego comienza mi maduración, que es desde el eritroblasto ortocromático, donde ya voy a tener la participación de la B12 y el ácido fólico para que termine de madurar mi célula. Por eso cuando no hay vitamina B12 o ácido fólico, igual anemia. No hay hierro, igual anemia. Entonces aquí se forman mis microcitos o mis macrocitos. Cuando yo tengo una anemia macrocítica, tengo que venir a buscar mis depósitos de B12 y ácido fólico. Si tengo microcitosis, voy a buscar mi. Eu tenho um pouquinho mais de fora. Entonces acá, este se diferencia el reticulocito, donde termina de formarse la hemoglobina y pasa a sangre periférica en un día. ¿Más claro? Lo mismo acá, aquí está desde mi hemocitoblasto, todo lo que sucede. Aquí está la célula grande, su núcleo, aquí ya va perdiendo va reduciendo de tamaño una célula, va cambiando acá, va cambiando y el color de su citoplasma, acá ya está más rosadito, aquí está mucho más rosadito, su núcleo es mucho más chiquitito, acá está perdiendo el núcleo, restos de sus organelas y mi eritrocitoplasma. Ah, ele excreta el DNA, El DNA. ele expulsa el DNA, el núcleo. Un núcleo, claro. Sí, expulsa. Botas un núcleo. En el normoblasto. Y finalmente mi reticulocito solo queda con restos de ARN, retículo plasmático rugoso, sus polisomas, todas sus organelas que se encuentran en periodo de destrucción, se destruye. Esta célula ya no tiene organelas, esta célula natural no tiene organelas, no tiene. Y acá para que ustedes vean dónde ingresa la eritropoyetina, la captación de hierro, la síntesis de hemoglobina acá y en esta parte donde termina de ingresar el hierro, donde termina de llevarse a cabo la hemoglobinización, ¿para que mi eritrocito sea capaz de transportar 4 moléculas de hierro con 4 moléculas de oxígeno? La regulación de la eritropoyetina. Entonces, ¿cuál es el estimulante? La hipoxia.
La hipoxia que va a ser detectada por las bacterias aferentes, van a ingresar al riñón, va a decir que no hay oxígeno y estas van a dar la orden para que se produzca la eritropoyetina. Mi eritropoyetina va a ir directamente a mi médula que me va a generar la eritropoyetina en grandes cantidades y esto me va a restaurar la oxigenación de mi sistema, de mi organismo. Entonces, la eritropoiesis, producción de eritrocitos, tiempo de maduración más o menos 5 días, renovación 0.8% día. ¿Qué necesita? B12, eritropoyetina, ácido fólico y hierro. Esto es importantísimo. Una alteración en cualquiera de estos, no hay formación de eritrocitos. Hemos visto la morfología de nuestros eritrocitos y aquí entramos en lo que es la constitución, la formación propia de la proteína que es la transportadora de oxígeno. Entonces, estamos hablando de nuestra hemoglobina. Tenemos, habíamos dicho, diferentes valores para el varón, para la mujer, dependiendo de dónde vive, a nivel del mar o por encima de los 5.000 metros, por encima del nivel del mar. Entonces, mi proteína está constituida por cadenas polipeptídicas. Estas cadenas polipeptídicas van a formar dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Dentro de estas cadenas, cada una de ellas va a tener en su interior al grupo M, que es la asociación de protoporfirina, hierro ferroso y oxígeno. Mi hemoglobina tiene múltiples funciones. Una de ellas, la más conocida, es el transporte de gases, de oxígeno de los pulmones a los tejidos y CO2 de los tejidos a los pulmones. En ese trayecto, dentro de mi eritrocito, se suceden varias reacciones químicas. Estas reacciones químicas permiten que este CO2 que yo estoy llevando desde mis tejidos a mi pulmón no me lo intoxique, gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica va a generar el sistema tampón más importante del organismo, lo va a neutralizar. Una vez que ingresa el dióxido de carbono de los tejidos hacia el eritrocito, es decir, a mi hemoglobina, este CO2 se va a unir a esta anhidrasa carbónica con el agua y me va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico no es tóxico para mi eritrocito, pero igual me lo va a disociar en hidrogeniones y en bicarbonato. Estos se mantienen y son eliminados de acuerdo al requerimiento. Si hay un aumento del pH del plasma, significa que está entrando en alcalinidad. Por lo tanto, mi eritrocito va a liberar hidrogeniones para conservarse. Pero si por el contrario hay una disminución del pH, que es una acidez, lo que va a liberar es bicarbonato, con lo que va a compensar mi pH. Esto depende del requerimiento del medio en el que se desenvuelve mi circulación. Por eso, mi eritrocito es el sistema tampón más importante del organismo. Y esto ustedes lo van a analizar. ¿Dónde? Cuando pidan una gasometría arterial. Van a ver niveles de CO2, de PO2, niveles de bicarbonato, sodio, calcio, potasio, etc. Eso lo van a analizar en una gasometría. Pero este es el mecanismo a través del cual mi eritrocito, a través de esta enzima, que es de tal importancia,
lleva a cabo el sistema TAM. ¿Se ha entendido, no? Doctor, no debería hacerlo al revés, porque si dentro de la célula está, por ejemplo, está ácido, Dentro de la célula, ¿no? entonces no debería, por ejemplo, está ácido libera hidrógeno. No debería aumentar la cantidad de bicarbonato entonces para poder mantener el equilibrio y no liberar liberar el bicarbonato para mantener el ácido. Buena pregunta. Porque yo estoy mirando que es lo revés, ¿no ve? Dame tu... Ahí está. Sí, porque si no van a estar... Sí, ya te entendí lo que estás preguntando. Y ustedes van a estar con su interrogante. ¿Cómo era? Yo no sé si está acá. Yo creo que está en la otra mochila. Esa es la razón por la que es importantísimo que vengan leyendo el tema. Porque estas preguntas salen cuando ustedes leen el tema previamente y dicen, pero yo no entendí así. ¿No tiene alguien? Ay, yo voy a buscar. Qué lindos. Ya. Dentro de mi eritrocito, yo tengo una enzima. Eso es propio de mi eritrocito. No viene caído del cielo como paracaidista. Está, es enzima. Es propia de los componentes del eritrocito, que se llama anitrasa. Eso tiene que ver aquí. ¿Dónde van a encontrar los diferentes niveles de pH? Fuera del eritrocito, no dentro del eritrocito. Es en el plasma. Ahí es donde se lleva a cabo esa diferencia. Por ejemplo, si mi paciente está aquí y no controla su azúcar, ¿qué es lo que va a suceder? Una acidosis. Entonces, si yo no controlo esa acidosis, es una... ¿Cuánto falta? 8 minutos. Entonces, si yo no controlo esa descompensación del paciente, una parte la va a querer complementar mi fisiología. Es decir, ay, este pobre desgraciado está entrando en acidosis, voy a comenzar a producir grandes cantidades de bicarbonato. Pero va a llegar un momento en el que se va a desfasar y ya no va a poder complementar, porque si hay un aumento de bicarbonato tisular, estamos hablando de una alcalosis sistémica. Por lo tanto, mi sistema respiratorio va a decir que hay alcalosis. Entonces, tengo que generar una compensación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a respirar más lentamente. ¿Para qué? Para compensar esa diferencia de pH. Y ustedes, al no respirar como corresponde para hacer el intercambio y mantener el equilibrio, su riñón va a decir, produzcan más cantidad de hidrogeniones. Va a retener sal y agua. Entonces, ¿qué tengo a mí? Eritrocito. Y esta anitrasa carbón. El pH está por fuera. ¿Cuánto es el pH? De 7.35 hasta 7.45. Ese es el pH. Entonces, mi pH está por fuera. ¿Y qué es lo que hace mi eritrocito? Ingresa CO2, elimina O2. Esa es su función. Cuando el oxígeno, si mi hemoglobina está alterada, se transforma en un tóxico para mi eritrocito. Eso lo vamos a ver más adelante. Al igual que mi CO2 ingresa al eritrocito y se convierte en un tóxico. Entonces, cuando ingresa mi CO2, a través de esta enzima, va a juntar con el agua. ¿Y qué van a formar esto? Con esto, Otro, sí. ácido carbónico. Este ácido carbónico, a través de esta misma enzima, se va a disociar
en Bicarbonato. Hidrogênio. Ok. bicarbonato y un hidrogenión. Este hidrogenión que está aquí adentro, porque todo esto se lleva a cabo aquí adentro, este hidrogenión aquí adentro es intercambiado, sale el hidrogenión, entra el cloro, positivo con negativo, se intercambia. Entonces se lleva a cabo ese intercambio constantemente. Si mi pH sube, alcalosis, este hidrogenión sale para compensar. Si mi pH baja, Sale bicarbonato. este Doctora, perdón, doctora, ¿sabe que yo creía que era para poder mantener el pH de la célula, no de la sangre? Por eso que yo hice, percibió la misma cosa, ¿no ve? Ah, entonces yo soy no eres burro. Lo que pasa es que cuando has leído no has entendido lo que estamos leyendo. Entonces, porque yo creía que era el pH de la célula, no del sangre. Por eso que estaba hablando que cuando es alcalino sale hidrogênio. El equilibrio no es dentro de la célula porque está saliendo del hidrógeno. Ahora está bien, doctora. Ahora entiendo. Perdón. Gracias. ¿Se entendió? Ahora, un pedazo de papel para Ya está. borrar. No, yo hago.